Buenas noches, chicos. Creo que ya vamos a empezar en lo que se unen los demás compañeros. Por lo pronto, podrían irme pasando el número de ejercicios que no entendieron de los prácticos para que vayamos resolviendo si es que tuvieron algún problema con alguno de los ejercicios. Pueden pasarlo al chat de Zoom o si no a mi privado de WhatsApp. Ahí, así yo los veo. Ya, sí. Ay, que son palos. Ya empecemos con la parte de vectores. A ver, el Pues, ejercicio uno. Con la auxiliatura, ¿eh? Baja el volumen. Ya aquí si se fijan nos están dando los datos, nos están dando un vector A y el vector B. Entonces vamos a anotar eso, datos. Datos, el vector A, que es 3i más 2j menos 7k. Y el vector B, que es 5i más 3j más 6k. En este caso, lo primero que nos están pidiendo, el inciso A, es encontrar el módulo de A, o sea, del primero. Y para encontrar el módulo de A, la fórmula que lo que nos dice es que tiene que ser raíz de todos los componentes del módulo del vector de A al cuadrado. Entonces esto va a ser así. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y esto les va a salir 7,87 para el inciso A. Para el inciso B nos pide que hagamos una suma de A más B. El vector A más el vector B. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sumar los que tengan el mismo elemento. Si se fijan 3i, vamos a sumarlo con 5i. 2j con 3j. Todos los que tengan el mismo elemento, los sumamos. Entonces esto quedaría en 8i más 5j menos 1k. Ahora el siguiente inciso es el C, que nos está pidiendo que saquemos el módulo de a más b. ¿Esto en qué cambia? En que esto que sacamos acá, vamos a convertirlo en raíz, como hicimos en el primero. Es la raíz de los componentes al cuadrado. Entonces vamos a tener 8 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Esto nos va a salir 9,48.
En el D nos está pidiendo A menos B, el vector de A menos B, que es parecido a la suma, solo que en este caso restamos los componentes que son iguales. Aquí nos saldría menos 2 y menos 1j menos 13k. Y en el último, en el E, nos está pidiendo 2a más 3b. Eso quiere decir que lo que tenemos en el vector A lo vamos a multiplicar por 2 y lo que tenemos en el vector B lo multiplicamos por 3 y lo que nos salga lo vamos a sumar entre los dos. En el vector A tenemos 3i más 2j menos 7k. Entonces vamos a copiar eso. 2 por, entre paréntesis, 3i más 2j menos 7k. Esto lo vamos a sumar a 3 por 3j más 6k más 5i. En este caso aplicamos la ley distributiva porque vamos a multiplicar esto 2 por 3, 2 por 2, 2 por 7 y se mantienen los signos. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda 6i más 4j menos 14k. 9j más 18k más 15i. Y esto lo sumamos simplemente. Nos va a quedar 21i más 13j más 4k. Y en el caso del segundo, nos está pidiendo dos incisos. El primero, que dice que tenemos que encontrar el vector A más B. Y el segundo, tenemos que encontrar A menos B. En este caso es similar a lo que hicimos en el anterior. Si se fijan, nos dan estos datos. Datos. En A tenemos 8 y 3. En B, vector B, tenemos 11 y 40. Y en C, 9 y 30. En este caso, el que está primero siempre va a ser X y el segundo va a ser Y. De esa forma vamos a saber que son diferentes para hacer el ejercicio. Para el inciso A, que es suma de los vectores,
Nos está pidiendo que sumemos el vector A con el vector B. Ocuparíamos estos dos. 8 más 11. Y en el caso de... Sumamos todos los que son X y sumamos todos los que son Y. En este caso, en el vector A tenemos 8, en el vector B tenemos 11 en los X. Y en los Y tenemos 3 más 40. Nuestro A más B va a quedar en 19, 43. Y en el inciso B, vector A menos vector B, les tendría que quedar menos 3, menos 37. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? En el caso de el segundo ejercicio, donde nos dan los valores de A, ahí dice 8 y pero le pusiste 3, o sea, ¿cómo lo sacaste? Sí, eso es un error del documento, porque este mismo práctico nos dieron cuando pasé con el ingeniero y está con 3. En el examen muy difícilmente les va a dar con letras y si es que les da, seguramente les va a corregir eso, que no, estos siempre van a ser números. Es un error. Sí. Ah, ya, es un error. Ah, ya, gracias. Ya en el caso del ejercicio 3 nos están dando datos. Aquí, datos. En el A nos dice que son, ya, el ejercicio 3 nos dice que tiene un vector A de 10 unidades y un vector B de 8 unidades. Nos está dando dos datos. Datos. A tiene 10 unidades, el vector de B tiene 8 unidades y nos está pidiendo encontrar resultante máxima y resultante mínima. Para este caso, ya tenemos lo que es la fórmula de resultante máxima y resultante mínima. En el caso de resultante máxima, es módulo de A más B y resultante mínima es módulo de A menos B. Aquí para sacar un módulo, sabemos que tenemos que aplicar lo que es Pitágoras, que tenemos que poner la raíz y los elementos de los vectores al cuadrado. Va a ser 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y la resultante mínima va a ser 10, sí, 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Porque al ser resultante mínima, te va a cambiar el signo dentro de esta fórmula. En resultante máxima les va a salir 12,80 y en resultante mínima
6. Chicos, ¿qué ejercicio quieren que hagamos? ¿Del último práctico tuvieron algún problema? Sí, del último práctico lo que era equilibrio de vida. Ya en este caso, este ejercicio dice, un puente de 100 metros de largo y 10.000 newton de peso se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos. ¿Cuáles son las reacciones sobre las columnas cuando hay tres autos sobre el puente a 30, 60 y 80 y uno de sus extremos cuyos pesos son respectivamente 1.500, 1.000 y 500 newton? Este es parecido a los anteriores que hicieron de equilibrio de vigas. En este caso les está dando, dice que hay tres autos sobre un puente a 30 metros, 60 y 80. Mm, El puente tiene 100 metros de largo y un peso de 10.000 newton. En este caso, en los extremos nos dice que hay columnas. Entonces, aquí también tendríamos reacciones. La reacción del punto A y la reacción del punto B. Nos está dando un primer peso que dice que es 1.500 newton, que está a una distancia de 30 metros. Otro segundo peso, que es 1.000 newton, que está a una distancia de 60. En este caso, como estamos trabajando sobre un plano cartesiano, este es nuestro eje X, nuestro eje Y. La distancia entre esta fuerza y esta va a ser otros 30 metros. Y tiene otro peso más, que es 500 newton, que está a una distancia de 80 metros.
Eso quiere decir que en otros 20 metros más está esa otra fuerza. 30 más 30 más 20 son los 80 metros que nos está diciendo acá. 500 newton. Y en este caso haríamos lo que es la suma de fuerzas en el eje X, que le igualamos a cero para que esté en equilibrio. Tenemos lo que es la reacción en A. Para tenerlo como referencia, cuando la flecha está para arriba, esto va a ser positivo. Cuando esté para abajo es negativo. Entonces, vamos a aplicar eso en nuestra suma de fuerzas en el eje X. Tenemos la reacción en A, que va a ser positiva, 1500 newton, que es negativo, menos 1500 newton, menos 1000 newton, menos 10.000 newton, menos 500 newton, más reacción de B, igual a cero. Ahora nos vamos a quedar con las incógnitas. No tenemos el valor ni de reacción de A ni de reacción de B. Reacción de A más reacción de B. Y todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado del igual. Y va a pasar con el signo cambiado. Más 1500 newton, más 1000 newton, más 10.000 newton, más 500 newton. Vamos a tener ahí nuestra primera ecuación. Nos falta encontrar uno de estos valores para poder despejar eso. Entonces vamos a hacer lo que es la suma de momentos. La suma de momentos en A, que la vamos a igualar a cero para que esté en equilibrio. Tenemos 1500 newton. Desde el punto A hasta este punto tenemos 30 metros. Acordémonos que siempre va a ser fuerza por distancia cuando estamos hablando de momento. Entonces ya tenemos la fuerza de 1500 newton que está a una distancia del punto A de 30 metros. De 30 metros. Ahora tenemos la otra fuerza que es de 1000 newton, que está a una distancia del punto A de 60. Tenemos esta otra fuerza de 10.000 newton, que también va a ser positiva, porque en este caso, si nos fijamos cuando las fuerzas están para abajo, nosotros tomamos como que es positivo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces estas fuerzas serían positivas. 10.000 newton, que está a una distancia de... En este caso, este 10.000 newton es el peso de la barra. Nosotros lo estamos aplicando en la mitad, longitud entre dos. La longitud de nuestra barra es 100. Entonces, como el peso está ubicado en la mitad, va a ser 50. Está 50 metros. Tenemos
otra fuerza de 500 newton que está ubicada a 80 metros del punto A. Y tenemos una última fuerza que es la reacción de B, que en este caso no la tenemos, que esta sí sería negativa porque si tomamos como que del punto A tenemos que tomar en cuenta para dónde está girando esta fuerza, va en sentido negativo. Entonces sería menos reacción de B. Y la reacción de B se encuentra a 100 metros de la reacción de A, entonces, entre paréntesis, 100. Todo esto va a estar igualado a cero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a pasar al otro lado del igual. Vamos a tener reacción de B positivo, porque al pasar al otro lado va a cambiar su signo y todo lo demás se mantendría igual. 1500 newton por 30 más 1000 newton por 60 más 10.000 newton por 50 más 500 newton por 80. En este caso, este 100 que está multiplicando aquí lo vamos a pasar a dividir. Y ahí tendríamos nuestra reacción en B, que va a ser 645.000. Todo esto de arriba nos salía 645.000 entre 100 metros. Esto nos salía 6.450 de la reacción en B. Entonces, si encontramos reacción en B, podemos despejar esto de acá, lo de arriba. Tenemos lo que es nuestra segunda ecuación. Vamos a hacer ahora reemplazar 2 en 1. BA, reacción de B más reacción de A, era 1500 newton más 1000 newton más 10.000 newton más 500 newton, 1300 newton. Y ya sabemos que reacción de B es 6.450 newton. Esto va a pasar al otro lado con signo negativo. Tenemos que reacción de A va a ser 1300, no, 13.000 newton menos la reacción de B, que es 6.450. Entonces la reacción de A va a ser
6.550 newton. Ahí ya tenemos lo que son las dos reacciones que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora repasemos con este ejercicio, que es de los primeros que está en el práctico. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es sacar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos diagrama de cuerpo libre y tenemos que anotar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, tenemos una fuerza con ángulo. En este caso nos está dando un ángulo acá, que sería de 60 grados. Y como vemos que es un triángulo rectángulo, este ángulo de acá se reflejaría acá, 60 grados. Entonces, en nuestro plano cartesiano, ya sabemos que acá son 60 grados, el ángulo de inclinación. Después tenemos otra fuerza horizontal, que sería esta de acá, tensión 2. Y tenemos un peso, que es este de acá. En este caso, nos está dando el peso que es 50 newton. Y tenemos la incógnita de que tenemos que encontrar cuánto vale tensión 2 y cuánto vale lo que es tensión 1, que es esta fuerza que está con un grado de inclinación. Entonces ya sabemos que cuando es una fuerza que está inclinada, nosotros tenemos que descomponerla. Esta Más fuerza que está fácil. inclinada se va a convertir en dos fuerzas, una que va a ser horizontal y otra que va a ser vertical. En este caso tendríamos lo que es tensión 1, seno de 60, y tensión 1, coseno de 60. Coseno. Ahora vamos a hacer lo que es la suma de fuerzas en el eje X. Revisamos en nuestro gráfico cuáles son las fuerzas que tenemos sobre el eje X, que es el eje horizontal, este de acá. Tenemos Tensión 2 tensión 1, es función 2. 60, menos tensión 2,
porque esta tensión está apuntando hacia el Negativo. lado negativo del plano cartesiano. Entonces es negativo. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces esta tensión 2 la pasamos al otro lado del igual. Tensión 2 va a ser igual a tensión 1 coseno de 60. En este caso, esta sería nuestra primera ecuación, porque de momento no tenemos este valor de tensión 1. Entonces, para encontrar cuánto vale tensión 1, vamos a hacer suma de fuerzas en el eje Y. En el eje Y vamos a sumar todas las fuerzas que son verticales. Tenemos tensión 1 Más fuerza. seno de 60 Más fuerza. menos Fuerza. 50 newton. Esto lo igualamos a 0. En este caso, tensión 1 seno de 60. Este 50 newton lo vamos a pasar al otro lado del igual y pasa con los signos cambiados. Si aquí era negativo, aquí va a ser positivo. 50 newton y este que está multiplicando acá, tensión 1 por seno de 60, vamos a pasar seno de 60 al otro lado y como está multiplicando va a pasar a dividir 50 newton entre seno de 60. Entonces ya tendríamos lo que es el valor de nuestra tensión 1, que va a ser 57. entre seno de 60. Ah, Es 57,73 newton. Tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este valor que sacamos acá en el primero. Reemplazo 2 en 1. ¿Qué teníamos en 1? Tensión 2 es igual a tensión 1 coseno de 60. Entonces tensión 2 es igual a 57,73 newton coseno de 60. Tensión 2 nos va a salir 28,86. Y ahora podemos revisar los resultados si es que salieron iguales. Tenemos lo que es tensión 1, 57,73 y tensión 2, 28,86. El otro que está al lado se resolvería de una manera similar. Entonces, eso ya lo resuelven ustedes. También tenemos lo que es el ejercicio, creo que es el 5. Este varía del otro porque en este caso vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. Si se fijan, hay dos puntos en los que intersectan las fuerzas. Tenemos un punto 1, el punto A le vamos a poner, y el punto B. Y en este caso igual, el punto A y el punto B. ¿Por qué los estamos separando? Porque de esta forma va a ser más sencillo que encontremos el resultado.
Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del punto A y el diagrama de cuerpo libre del punto B. En este caso, en el punto A, tenemos que fijarnos qué fuerzas son las que intersectan. Tenemos una tensión 1 que tiene ángulo, un ángulo de 20 grados. Tenemos una tensión 2 que es horizontal. Y tenemos un peso. En este caso, el peso es 200 newton. 200 newton. Y en el punto B, tenemos una tensión 2 que es horizontal, pero que en este caso va en sentido contrario. Si de este lado estaba del lado positivo del plano cartesiano, de este otro lado va a estar del lado negativo. Tensión 2. Y también tenemos lo que es la tensión 3. Pero en este caso nos está dando el ángulo arriba. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nos fijamos que es un triángulo rectángulo y si el ángulo está de este lado, también se repite de este otro lado, el mismo ángulo. Aquí vamos a tener 40. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de acá va a ser 40. Tensión 3. Y también tenemos un peso. Ahora que ya dibujamos lo que son los diagramas de cuerpo libre, tenemos estas fuerzas que tienen un grado de inclinación. Para resolverlas tenemos que ir descomponiendo. Vamos a tener tensión 1, coseno de 20, y tensión 1, seno de 20. Y en este otro caso vamos a tener tensión 3, seno de 40, y tensión 3, coseno de 40. Entonces ahora podemos empezar a resolver. En el punto A tenemos que hacer una suma de fuerzas en X, que es en el eje horizontal. En el eje horizontal tenemos dos fuerzas. Tenemos tensión 2, que es positiva, y tenemos tensión 1 coseno de 20, que es negativa, menos tensión 1 coseno de 20. Esto lo vamos a igualar a 0 para que esté en equilibrio.
En este caso queremos primero saber cuál es tensión 2. Entonces vamos a pasar tensión 1 coseno de 20 al otro lado y va a cambiar su signo. Tensión 1 coseno de 20 positivo. Tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a hacer la suma en el eje Y, que son todas las verticales. En este caso, en las verticales del punto A, tenemos tensión 1 seno de 20 menos 200 newton, que es esta de acá. Y es menos porque está en el cuadrante negativo, está hacia abajo. Entonces, esto lo igualamos a cero para que esté en equilibrio. Nos quedamos con tensión 1. Este menos 200 pasa al otro lado y pasa positivo, 200 newton. Y este seno de 20 que está multiplicando va a pasar a dividir. Seno de 20. Nuestra tensión 1 va a ser 200 entre el seno de 20. Nos sale 584,76 newton. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Aquí simplemente vamos a reemplazar. Reemplazo 2 en 1. Tenemos que tensión 2 es igual a tensión 1 coseno de 20. Y tensión 1 es 584,76. 584,76 newton coseno de 20. Entonces tensión 2 sería 584,76 coseno de 20 nos sale 549,49 newton. Ahora ya resolvimos todas las fuerzas que están en el punto A. En el punto B nos quedaría resolver. El punto B tenemos que hacer suma de fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos tensión 3 coseno de 40 menos tensión 2. Esto lo vamos a igualar a cero. Entonces, esta tensión 2 lo pasamos al otro lado, pasa positivo. Tensión 2 va a ser igual a tensión 3 coseno de 40. Tenemos nuestra primera ecuación. Tenemos que encontrar cuánto vale tensión 3 para resolver eso. Pero en este caso, no, nos estamos olvidando de algo. En este caso, ya tenemos tensión 2, y es esta de acá. Es la misma, solo que cambiaría de signo. Entonces, restamos menos 549,49 newton igual a cero. Entonces vamos a tener tensión 3 coseno de 40. Pasamos esto al otro lado, pasa positivo, 549,49 newton. Y esto de acá que está multiplicando va a pasar a dividir. Coseno de 40.
tenemos 717,30 newton, nuestra tensión 3. Entonces ya tenemos tensión 3, tenemos tensión 2. Nos falta encontrar el peso para completar el ejercicio. Hacemos suma de fuerzas en el eje Y. Nos fijamos que tenemos en el eje Y. Tenemos tensión 3, seno de 40 y el peso. Ya sabemos que tensión 3 es 717,30 seno de 40 y el peso, que en este caso es negativo, menos el peso, igual a 0. Entonces vamos a pasar el peso al otro lado del igual. Esto pasa positivo. Nuestro peso sería 717,30 seno de 40. Nos sale que el peso es 461,07 newtons. Y de esta forma ya habremos resuelto el punto A y el punto B de este ejercicio. Chicos, ¿tuvieran alguna otra duda sobre los prácticos? Si no hay ninguna duda, nos veríamos mañana nomás. Ah, no, nos veríamos el miércoles. El ingeniero acaba de avisar que mañana no pasamos clase. Si tenemos alguna duda, le podemos hablar a su privado igual. Sí, me escriben nomás, sin problema. Yo les ayudo en lo que Ya, pueda. ya, sí, gracias. Hasta luego.